Sí, buenos días. Bueno, antes que nada, a ver, la estamos sobrellevando, ¿sí? Es lo mismo que es sobreviviendo. ¿Por qué? Porque, a ver, están exigiendo muchísimo, la estamos pasando mal porque están exigiendo mucho personal para todo lo que hay que hacer ahora, porque ahora es el doble, el triple, el cuádruple de trabajo que tenemos que hacer, si bien siempre se limpió, se desinfectó, pero no en esta situación de pandemia que nos exige mucho más y mucho más a conciencia. Hoy por hoy no es lo mismo ir a limpiar los aulas, repasar los bancos y ya está. Hoy hay que desinfectar banco por banco, silla por silla, mesas, cerramientos, lo que se te ocurra, y se baldea cada recreo, se baldea las galerías, termina la jornada, se baldean los salones, o sea, es una tarea que hay que hacerla todos los días. Y ellos piden más presencialidad en la escuela, que quieren más burbujas. Está buenísimo, pero nosotros seguimos ganando lo mismo y se nos exige el doble y el triple de lo que se nos exigía siempre. Entonces, esa es la gran disconformidad que hay. El salario no alcanza, las cosas se han devaluado muchísimo, porque yo pongo de ejemplo el sueldo de los monotributistas, que son auxiliares igual que nosotros, sin importar la situación de revista, y ellos ganan 30.000 pesos. El ingresante gana lo mismo, entonces, ¿con eso quién vive? No nos olvidemos que los alquileres aumentaron muchísimo, ni hablar de los alimentos. Y no nos olvidemos también, y esto lo voy a recargar y lo voy a remarcar siempre, que somos personas que tenemos familia, tenemos hijos en la escuela, niños que mandar a los jardines a la secundaria, y eso implica el mismo gasto que tienen todos los papás que mandan a los niños a la escuela. Entonces, esto no alcanza, estamos sobreviviendo y la estamos sobrellevando, no la estamos llevando nada bien, ni no la estamos pasando nada bien dentro de las escuelas, porque aparte falta muchísimo, muchísimo personal. Hay escuelas que hay un solo auxiliar trabajando en turno y tiene que hacer el trabajo de 5 o 6 personas. Y es como yo sigo repitiendo. Ese trabajador esta semana va a estar y la otra también. Y después te vas a quedar sin personal porque va a tener lumbalgia, va a estar contracturadísimo, si no tiene problemas de hernia de disco, porque eso conlleva todo esto. No, es que tiene que haber más personal. Hay, por ejemplo, el otro día habló una directora que tiene un solo personal en el turno tarde. Si vos tenés 5 o 6 salones, poneles que las burbujas son de 10, vamos a ponerle 10, vamos a redondear, jardín tiene menos, pero 10. Eso te implica que vos tenés 6 salones, son 60 bancos que tenés que desinfectar en 10 minutos, porque es lo que tiene el recreo, los bancos, las mesas, los cerramientos, el picaporte, la llave de luz, todo se desinfecta. ¿Sí? Después de eso vos salís de desinfectar los salones, tenés que baldear la galería, eso lo hace una sola persona, una sola, implica baños, implica todo, cada recreo es todo, y entonces con una sola persona no basta. Hay escuelas que tienen personal y están divididos, pero igual no alcanza porque es muchísimo el personal. Hay escuelas que cuentan con 2, hay escuelas que cuentan con 2,5, porque ese medio se divide entre un turno y el otro. Hay escuelas que tienen medio personal, porque ese medio personal ya viene del otro turno, y como en la noche ponele no hay personal, él tiene que hacer ese trabajo. Y es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es muy desgastante y no estamos reconocidos, ni siquiera están vacunados. Con eso te digo todo. Muy lindo el protocolo, muy lindo todo, pero no están vacunados. Y son personas de primera línea. Es el que te espera vos, docente, para desinfectarte, para tomarte la temperatura, que ingreses al salón. Es el que espera al niño para desinfectarlo, tomarle y que pase al salón. Es el que cuida y vela, y hoy por hoy no es reconocido. Entonces, ese es nuestro gran descontento, sobre todo el de los auxiliares que lo dejaron de manifiesto el día lunes en la reunión, que ellos no están de acuerdo con volver a las escuelas con ese mísero sueldo, sin haber sido vacunados y sin estar protegidos ante nada. Desde el lunes se largó una medida de fuerza de paro y retención de servicio por tiempo indeterminado, hasta tanto esto tenga una respuesta favorable para los trabajadores. Hoy por hoy no vamos a decir, vamos a ver si... No, una respuesta favorable para los trabajadores. La distribución del personal auxiliar por el Reglamento General de Escuelas tiene determinado según la matrícula cuánto personal podés tener. Por darte un ejemplo, un portero está designado para, por ejemplo, 4 salones, una dependencia, baños y la mitad de un Zoom. O sea, una sola persona. Entonces, en una escuela donde tenés Zoom, tenés 2 baños, tenés 300, 400 alumnos, mínimamente necesitas alrededor de 5 personas por turno para hacer la labor bien.
Eso en una situación normal. En pandemia eso se triplica, sin contar que muchos compañeros están contagiados. Los que no están contagiados son personas de riesgo que al no estar vacunados todavía no han podido volver ni siquiera con la primera dosis, como lo estableció en este momento, se estableció desde el gobierno de esa forma. Y sin contar que ya, con el personal que ya había y con los auxiliares, los que pasaron a planta, que mucha gente piensa, tomaron gente nueva, no. Esas personas ya se estaban desempeñando hacía mucho tiempo dentro del sistema educativo. Entonces nunca fue suficiente. A esto le agregamos que hubieron personas que se jubilaron y esos cargos tampoco fueron cubiertos. Entonces hoy, la falta de mano de obra de personal auxiliar ya venía de antes. A esto se le suma la pandemia, que con los contagios y las personas de riesgo son muchísimos menos y trabajan muchísimo más. Porque es constante, la desinfección es constante, como explicaba Mariela, ¿sí? En los baños, en lo que sea. Y hay que estar atentos a todo, porque y si hay una persona se enferma y tuvo contacto estrecho con el otro compañero, ya se tienen que aislar, ¿sí? O en algunos casos han tenido que cerrar las escuelas. Otro problema que nosotros vemos es que a falta de personal, se le está dando horas extras a los compañeros. Entonces, las personas que trabajan en una burbuja en una escuela, después de ahí se trasladan por sus propios medios a cumplir un par de horas extras en otra escuela. Se rompe la burbuja, esa persona por ahí no sabemos si o por dónde pasó o qué camino tomó, por así decirlo, para llegar al otro lugar de trabajo donde se puede contagiar. O se contagia a donde va a hacer las horas extras y después vuelve a su lugar de trabajo habitual y puede traer el virus. No se tienen en cuenta todo ese tipo de cosas. O sea, con los auxiliares saltan los problemas solamente cuando hacemos paros para reclamar mejores condiciones laborales, como es en este caso. No es solo la pandemia, los auxiliares venimos mal hace muchísimo tiempo. Mal distribuidas las tareas, mal remuneradas, por ejemplo, al personal no se le provee de ropa de trabajo, o mínimamente, así como está la situación, un AMBO, nada. Entonces siempre fuimos, prácticamente en estos momentos, están en la trinchera, llamándolo así, dentro de las escuelas. Están reclamando por el pase a planta también. Y ¿sabés qué? Hace una semana ingresaron 5 personas a diferentes escuelas de Esquel. Nada contra ellos, porque ellos necesitan trabajar al igual que mucha gente que está sin trabajo, pero el tema es que los negrean, los utilizan. Y no nos olvidemos que están próximas las elecciones, entonces vamos a necesitar el saco político que es los auxiliares de educación. Entonces negrean gente, que esto también causa mucha indignación porque hay mucha gente que todavía está esperando su pase a planta, una promesa incumplida desde el 2018, donde hay gente que hoy ya tiene más de 13, 14 años de antigüedad y no están en planta, cosa que después tampoco se les va a reconocer a la hora de pasar a planta. Tenemos una situación muy delicada en Cerro Centinela, donde una señora depende de la comuna, ¿sí? Y ella hace 16 años que está trabajando, 16 años que está cobrando una miseria. Y el ministerio ni siquiera es capaz de considerar esas situaciones delicadas. Hubieran tenido consideración con los trabajadores, hoy por hoy no estaríamos hablando de estos temas. Y en San Martín también, y en Trevelin también, en todos los lugares tenemos gente muy, muy antigua en su lugar de trabajo. Después no se lo reconocen, entonces ¿hasta qué edad van a tener que trabajar? O sea, esto es muy ingrato para todos. La falta de reconocimiento en cuanto a lo salarial y al humano deja mucho que desear. Hoy el COVID a nosotros no nos afectaría, nos afecta el virus llamado Mariano Orsioni.